Sean todos bienvenidos a este podcast llamado El legado de Rojas Pinilla. En este podcast exploraremos la historia y el legado de figuras claves en Colombia. En este episodio nos adentraremos en la vida y el impacto político que tuvo Gustavo Rojas Pinilla, una figura controvertida cuyo gobierno marcó un punto crucial en la historia moderna de Colombia. Pero ¿quién fue Gustavo Rojas Pinilla? Gustavo Rojas Pinilla nació en 1900 en Tunja, Colombia, y ascendió como militar en el siglo XX. Sin embargo, es más conocido por su papel en la política colombiana. En 1953, Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de estado al presidente de esa época, quien era Laureano Gómez, estableciendo así un gobierno militar que transformó radicalmente el panorama del país. Cuando Rojas Pinilla ascendió al poder, estuvo enmarcado en un contexto de agitación política y social en Colombia. Su gobierno buscaba implementar reformas significativas como programas de modernización, reformas agrarias, políticas de bienestar social. Pero sin embargo, fue un régimen muy criticado por su autoritarismo y representación política. Bueno, ¿qué más podemos hablar de Gustavo Rojas Pinilla? Durante su presidencia, Rojas Pinilla enfrentó desafíos internos y externos, incluyendo tensiones como la oposición política y movimientos guerrilleros, que en su época fue un furor. Su gobierno llegó a su fin en 1957, tras intensas presiones y negociaciones que llevaron a la transición de su gobierno civil. El legado de Rojas Pinilla aún sigue generando debates. A lo largo de este episodio exploraremos las políticas y acciones de Rojas Pinilla, así como su impacto en el desarrollo posterior del país y también considerando cómo su gobierno afectó el entorno legal y político a Colombia en las destacadas siguientes. Prepárense para este viaje a través del tiempo, mientras desentrañaremos la era de Gustavo Rojas Pinilla y reflexionaremos sobre su significado en la historia y el desarrollo de Colombia. El general Gustavo Rojas Pinilla fue delegado de Colombia al Supremo Comando de las Fuerzas Militares de las Naciones Unidas de Washington. Investido de la estabilidad, visitó Corea y repasó revista a las tropas de Colombia, que combatían contra el comunismo. El batallón Colombia estaba compuesto por 1.000 soldados, de los cuales 131 murieron en enfrentamientos y hubo 428 heridos, 69 desaparecidos y 28 prisioneros, que fueron canjeados a La Paz. A finales de 1952, el presidente de la República encargado, Dr. Roberto Urdaneta Arbeláez, nombró al general Gustavo Rojas Pinilla comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia, cargo que ocupó hasta el golpe militar del 10 de abril de 1957. Estos días fueron intensos de violencia en el país, de enfrentamientos entre los grupos liberales y conservadores, y generalización de la crisis nacional. El 13 de junio de 1953 tuvo lugar el golpe militar contra el gobierno del presidente Laureano Gómez, que llevó a la presidencia de la República al teniente general Gustavo Rojas Pinilla, que contaba con el apoyo de los expresidentes Mariano Ospina Pérez y Roberto Urdaneta Arbeláez, y de los políticos Gilberto Alzate, Lúcido Pavón Núñez y otros que le ofrecieron su respaldo. Contaba además con el apoyo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. El director nacional de Conservador y representante de ambos partidos, en primera ocasión presidencial, el nuevo presidente alertó a los colombianos para defender la institución. Señaló que el camino es la justicia, paz y libertad para todos los colombianos. El nuevo presidente dijo: la patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre y desnudez. La Asamblea Nacional Constituyente, que había sido convocada por el presidente Laureano Gómez, expidió un acto legislativo por el cual reafirmó la posición del presidente Gustavo Rojas Pinilla. Según su argumento, el 13 de junio de 1953 había quedado vacante el cargo del presidente de la República, que afirmaba que era legítimo el título actual presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien ejercerá el cargo por el resto del periodo presidencial en el curso. El nuevo gobierno siguió los postulados de la justicia, paz y libertad, orden contra la anarquía, la violencia y la crisis moral, y se propuso conseguir la restauración moral y democrática de la República, sumida en grave descomposición. El expresidente Darío Echadía calificó el golpe militar de Rojas como un golpe de opinión, debido a la confianza, a la reconciliación que cambiaban la situación general del país y al vasto y multinacional respaldo nacional al nuevo presidente. El presidente Rojas Pinilla manifestó en su programa de gobierno
un reformismo social de estilo militar, en el cual buscó consolidar una política eminente nacionalista. Se interesó por hacer reformas sociales y por el desarrollo económico. Bajo una política de orden, el presidente Rojas adoptó una línea política reformista, en el cual árabes que mantenían una estrecha alianza con el ejército y la iglesia estimulaba reformas sociales en beneficio de los sectores de bajos recursos. Este programa se planteó también como un movimiento cristiano nacionalista. Para el progreso social y económico del pueblo colombiano, su gobierno se preocupó por fortalecer un binomio político en acción. Pueblo, fuerzas militares, según sus ideas, ante el fracaso político-social de los partidos tradicionales, el binomio pueblo-fuerzas militares sería el camino de las fuerzas para realizar los cambios urgentes en el país. Asimismo, buscó el fortalecimiento del Estado colombiano, que buscaba la doctrina social de la Iglesia Católica y el ideario del libertador Simón Bolívar. Consideró que el nacionalismo y el patriotismo debían ser fuerzas de cohesión del pueblo colombiano. Anegado de violencia y crisis nacional, el presidente Rojas consideró necesario fortalecer la justicia de paz entre los colombianos. Según sus ideas, sin la justicia social sería muy difícil la paz, mucho más de libertad. No se puede hablar de paz sin justicia social y justa distribución y goce de las riquezas. Asimismo, para el logro de estas metas socioeconómicas, era indispensable estimular el trabajo y facilitar por parte del gobierno la asistencia social, la educación, la orientación técnica y los beneficios de una justicia política social, que defendiera al trabajador no solo como productor de riqueza, sino como elemento urbano. También era indispensable el fortalecimiento de la educación para las masas colombianas y más en un pueblo donde la mayoría era analfabeta. Por ello, Rojas fortaleció la educación popular, práctica y tecnológica, la educación rural con nuevas tecnologías agrícolas y la cultura popular. Estimuló los programas de las escuelas radiofónicas de su Atensa y la programación de la televisión educativa, que se inició en Colombia durante su administración. La cultura popular no debía estimularse con medios rudimentarios, sino aprovechando los medios tecnológicos más avanzados, como el teatro, la radio, la imprenta y todos los medios que llevan a la superación cultural. El gobierno militar del presidente Gustavo Rojas Pinilla asuspicó la construcción de numerosas obras, como la terminación del ferrocarril de Atlántico, la pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país, la creación del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, el Banco Popular, la construcción del aeropuerto El Dorado y 18 aeropuertos más, la construcción de acueductos, alcantarillados, carreteras y numerosas obras de infraestructura en pueblos de distintas regiones colombianas. Introdujo la televisión al país y automatizó la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de la comunicación. Durante su administración se terminaron las obras de Acerías Paz, de fortalecimiento del río y el hospital militar. Como el maestro egresado de la Escuela Normal de Varones de Tunja, Rojas Pinilla se propuso en crear numerosas escuelas y universidades. Creó, organizó y dio especial apoyo a la Universidad Pedagógica de Colombia, con sede en Tunja, elevando a esta categoría a la antigua Normal Superior Universitaria de Colombia. En el departamento de Boyacá, su tierra natal, se procuró por la ampliación y pavimentación de la carretera Tunja-Bogotá, la electrificación de Boyacá con la instalación de 3 unidades en Termopaipa y la construcción de acueductos, Teatinos de Tunja, Somagoso y Belentizo. Fueron también otras suyas el Palacio Municipal y el Palacio de Justicia de Tunja, la industria militar llamada Indumil, en Sogamoso, la planta de leche de Chiquinquirá con destino a los niños pobres. Otras obras de su administración fueron la terminación de la represa hidroeléctrica de Lebrija y la nueva refinera de Barranca Bermeja, la carretera Bogotá-Chía, el Centro Administrativo Nacional, el Club Militar y la construcción del Observatorio Astronómico. Una de sus preocupaciones fue la abstinencia para los alzados en armas,
principalmente para los guerrilleros de los llanos orientales, Tolima, Antioquia y otros departamentos y territorios nacionales azotados por la violencia. Para esto, él utilizaba esto como un medio para analizar la justicia social con ayuda a los desposeídos. Creó las instituciones Senda, Secretaría Nacional de Asistencia Social, que dirigió su hija María Eugenia Rojas de Moreno. Sendas auspicó los mercados populares, los aguinaldos del niño pobre, los restaurantes escolares, las guarderías infantiles y creó centros de bienestar social en las ciudades y campos. También Pinilla se preocupó por la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos. Se creó la Oficina de Rehabilitación y Socorro para colaborar con los damnificados de la violencia. El gobierno de Rojas Pinilla reconoció los derechos políticos de la mujer mediante el acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente de agosto 25 de 1954. Le concedió el voto el 3 de agosto de 1954. Rojas fue reelegido para el periodo 1954 a 1958. El gobierno militar tuvo que afrontar una segunda ola de violencia que afectó profundamente al país con sus modalidades de venganza, vendinaje y sadismo. Estos hechos se unieron a la oposición ejercida por los grupos políticos del laurenismo y el comunismo. Simultáneamente, las agitaciones estudiantiles del 8 y 9 de junio de 1954, la censura a los periódicos El Tiempo, El Espectador y El Siglo y otros hechos agudizaron la crisis nacional. Como oposición al gobierno militar surgió el Frente Nacional, interesados en el regreso de las instituciones radicales, constitucionales y democráticas ante los paros bancarios, las huelgas estudiantiles y los diversos disturbios del país. El general Rojas Pinilla dejó al mando presidencial el 10 de mayo de 1957 y encargó la presidencia a la Junta Militar. Durante los años 1958 y 1959, el gobierno del Frente Nacional le hizo un juicio al gobierno militar. El general Rojas Pinilla se presentó ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra. Sus defensores fueron Carlos V, Rey, Daniel Valois Arce y Jesús Estrada Monsalve. El veredicto del Congreso Nacional del 18 de marzo de 1959 fue condenatorio contra el general Rojas Pinilla. Sin embargo, 7 años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca le devolvió sus derechos políticos. El 20 de diciembre de 1966 y un año después, la Corte Suprema de Justicia confirmó este acto judicial. El 18 de octubre de 1967, el general Rojas Pinilla y sus simpatizantes conformaron un movimiento político llamado Alianza Nacional Popular, ANAPO, que se inició en Duitama, Boyacá, el 6 de enero de 1962. En las elecciones de 1968, la ANAPO logró numerosos escaños en el Congreso Nacional. En las elecciones del 19 de abril de 1970, la ANAPO obtuvo el 39% de la votación general. Su contrincante conservador, Misael Pastrana Borrero, alcanzó el 40.6% de los votos. Por ello, ante un posible fraude en las elecciones, se manifestó una alta tensión entre las masas anapistas. Sin embargo, el general no permitió derramamiento de sangre del grupo inconforme de los anapistas. Surgió el movimiento revolucionario M19, que consideraba agotadas las vías electorales, por lo que solo quedaba la vía armada. El 13 de junio de 1971, el general Gustavo Rojas Pinilla y su hija María Eugenia Rojas de Moreno, junto con el grupo dirigente del movimiento político,
proclamaron oficialmente la fundación del nuevo partido Alianza Nacional Popular ANAPO en Villa de Leyva, Boyacá, ante una de las más grandes concentraciones de masas que se haya registrado en el país. El 21 de abril de 1974, Rojas fue elegido senador de la República. Su suplente fue el político boyacense Edmundo Quevedo Forero. En cuanto a su vida familiar, el general Gustavo Rojas Pinilla estaba casado con la dama antioqueña, doña Carola Correa Londoño, y tuvieron 3 hijos, Gustavo Emilio, María Eugenia y Carlos. El general Rojas Pinilla murió de un infarto cardíaco en su finca de Melgar el 17 de enero de 1975. Su entierro fue en Bogotá, donde estuvo en cámara ardiente en el Capitolio Nacional. Sus ideas políticas, continuadas por su hija María Eugenia, quien ha sido senadora y candidata a la presidencia en 1974, y actualmente por su nieto, el ex senador Samuel Moreno y exalcalde de Bogotá, de un socialismo. Ellos eran de una ideología de un socialismo colombiano, con la búsqueda de la justicia social y la paz, la ayuda a los menesterosos y desvalidados, la justicia, la distribución de los bienes, la defensa de la autodeterminación de los pueblos, el progreso y el desarrollo. Se convirtieron en un mensaje a la posteridad de un país que clama cambios urgentes para alcanzar la paz y la prosperidad anhelada por todos. Bueno, buenas noches, doctor Rodrigo Lara Sánchez. Me gustaría que nos diera una introducción de su hoja de vida, todo lo que usted ha realizado en estos años. Bueno, muchas gracias, Juan. Un saludo para todos. Bueno, yo nací en Neiva, tengo 53 años, tengo como profesión médico, formado en la Universidad del Cauca, luego tengo una especialización en cirugía general de la misma universidad y una subespecialidad en cirugía del tórax de la Universidad del Bosque, el Instituto Nacional de Cancerología. También tengo una especialización en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la Universidad Javeriana. Me he desempeñado pues en mi profesión como médico, como cirujano en Bogotá, en Neiva, como profesor universitario de diferentes universidades. Estuve con la Universidad del Bosque, con la Universidad Nacional, con la Universidad Surcolombiana, también vinculado con la Universidad Externado de Colombia, donde he sido catedrático también. Fui decano de la Facultad de Salud de la Fundación Universitaria Navarra también. He sido alcalde de Neiva durante el periodo 2016-2019. Fui también candidato a la vicepresidencia en las pasadas elecciones, acompañando a Federico Gutiérrez, y actualmente pues soy diputado en el departamento del Huila, cargo que estoy desempeñando actualmente por el estatuto de la oposición. Esa más o menos ha sido mi historia entre lo público, la práctica de la medicina. Bueno, y en eso se resume. Bueno, doctor, me complace a mí y a mis compañeros tenerlo como invitado, y voy a proseguir a las preguntas de nuestra temática, que es sobre la vida de Gustavo Rojas Pinilla. Ok. Doctor Rodrigo Lara, ¿cuál es su opinión sobre la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla? Bueno, en primer lugar, a mediados del siglo XX pues se vivió una situación bastante compleja en el país después de esa violencia que se vivió y que buscó apaciguar esas diferencias que existían entre liberales y conservadores. Y después de lo desatado el 9 de abril del 48, pues
llegó este gobierno que pudiera decirse como de transición de el general Gustavo Rojas Pinilla. Tuvo unas características, digamos, de transición, por decirlo así, y que buscaban apaciguar la violencia que se vivía después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, después de su muerte, de su asesinato en Bogotá. El gobierno tuvo varios tintes, yo creo que muchos temas importantes, como los temas de infraestructura que planeó, que desarrolló, obras de infraestructura en una visión mucho más grande para su época, como la autopista El Dorado, como el Hospital Militar de Colombia y otros aspectos políticos importantes que creo que también vamos a tocar. Pero podemos decir que fue un gobierno de transición, fue obviamente una dictadura militar y que finalmente no terminó tan bien, por decirlo así, porque finalmente tuvo que ceder ante la presión social su continuidad en el poder. Bueno, doctor Rodrigo, te agradecemos su opinión. También vamos a proseguir con esta pregunta. ¿Cómo, en su opinión personal, cómo ha evolucionado la salud desde ese entonces y hasta el día de hoy en Colombia? Bueno, yo pienso que Colombia ha venido mejorando ostensiblemente en los temas de salud, los indicadores de muerte, expectativa de vida. Sobre los años 50, la expectativa no era mayor prácticamente a los 60 años. Hoy en día estamos cercanos a los 80 años de expectativa de vida. Eso ha sido un cambio en diferentes aspectos: saneamiento básico, atención, fortalecimiento. Mire lo importante que hizo Rojas Pinilla, por ejemplo, el Hospital Militar de Colombia, que es un hospital que para su época se pensó que era muy grande, que era algo totalmente, digamos, que sobrepasaba las necesidades del momento, pero que con el tiempo se vio justificado en un gran centro de atención, como lo ha sido en la historia el Hospital Militar de Colombia. Hoy ya vemos que no es tan grande, que obviamente la población aumentó, las fuerzas militares incrementaron y ha cumplido un gran papel en este tema de salud. Igual el fortalecimiento de la salud, los dispensarios, atención especialmente de todo lo que tenía que ver con los distritos militares. Yo pienso que Colombia ha mejorado, obviamente la cobertura hoy cercana al 100%, el gasto de bolsillo, que es muy poco en realidad de los colombianos. El gasto de bolsillo es que si te llegas a enfermar, cuánto dinero tienes que sacar tuyo para pagar una atención, y en Colombia es muy poco, creo que es menor de $15 en promedio por persona, o sea que casi la mayoría de lo que nos hacen lo cubre las entidades promotoras de salud del Estado, obviamente con dificultades, especialmente en las zonas más alejadas. La atención es deficitaria, en los sitios más apartados también la corrupción le ha hecho mucho daño, pero son los aspectos que hay que corregir. Pero en general Colombia posee un sistema de salud que se ha venido fortaleciendo, que ha venido madurando, que ha venido corrigiendo sus faltas, temas sobre todo de corrupción que llevaron a la liquidez de muchas EPS con deudas, a los hospitales, a la red de prestación, que con el tiempo se ha ido depurando. Hoy pues estamos viviendo una gran zozobra con las propuestas de reforma a la salud que urgen allí en el Congreso, que el gobierno pues perdió esta primera batalla, pero que sin lugar a dudas va a insistir en transformar la salud con una idea más de convertirla en un control totalmente del Estado. Yo creo que hay que aprovechar lo bueno, lo que ha madurado, y después de ello pues ya hacerle las mejoras necesarias y los ajustes que sobre todo van dirigidos hacia vigilancia y control. Afortunadamente el país en estos años ha avanzado mucho en el ámbito de la salud, obviamente. Doctor, ahora voy a proseguir con esta pregunta. ¿Cuál es su opinión del voto femenino que se promovió en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla? Bueno, evidentemente, así como la televisión llegó con Rojas Pinilla, también llegó algo muy importante, que fue el voto para la mujer, ¿no? La posibilidad de que la mujer llegase a votar, elegir sus propios gobernantes, algo que impulsó sin lugar a duda, y es un hito dentro de la historia de lo que dejó Rojas Pinilla durante su mandato. Muy importante, pues, que es garantizar los derechos de la mujer,
uno de ellos, a la elección, a la participación en política. Y aun cuando hoy en día es muy poca la participación de la mujer en política, vemos cuántas mujeres son elegidas alcaldesas, cuántas gobernadoras, cuántas son concejales, cuántas mujeres son diputadas, son muy pocas. Por ejemplo, en el departamento del Huila hay una sola diputada, y realmente pues es muy poco lo que todavía representa a la mujer en el ámbito político. Por eso es importante continuar trabajando por esta equidad de género y por la participación de la mujer en la política. Así es, doctor Rodrigo, hay que seguir trabajando por la participación de la mujer en la política. Ahora, esta última pregunta. Desde esa época hasta la época de hoy, ¿Colombia es más seguro o es más inseguro? Bueno, cuando llegó Rojas Pinilla, pues venía una época de violencia, resultado de enfrentamientos entre liberales y conservadores por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Una época terrible lo que se vivió en Bogotá y en el resto del país. De allí después vino acrecentado esta lucha bipartidista que luego se apaciguó con el Frente Nacional, ¿no? Después de Rojas Pinilla y esa alternación en los gobiernos entre liberales y conservadores, que eran los dos únicos partidos prácticamente que existían en Colombia o que tenían representatividad. Pero también condenó a temas de corrupción, de clientelismo, se acostumbró Colombia a todos estos temas. Yo pienso que el país vive todavía una etapa de violencia política, de incertidumbre, de inseguridad. En los últimos 2 años se ha disparado en todo el país los temas de secuestro, los temas de extorsión, los temas de asesinato que desafortunadamente siguen incrementando debido principalmente a la presencia de estos grupos ilegales de disidencias, grupos asociados a todos los negocios ilegales, ¿no? El narcotráfico, la minería, la trata y el tráfico de personas. Allí están los grupos ilegales y eso es algo que Colombia no ha podido contener, que no ha podido erradicar, difícilmente solo lo logrará, sobre todo en el tema de la política antidrogas. Se requiere una acción conjunta, un cambio en el paradigma de los últimos 53 años que lleva la lucha contra las drogas, porque los resultados desafortunadamente no se ven. Poco contra los grandes del narcotráfico, la mayoría de las cárceles llenas de personas por microtráfico, por jíbaros, pero no esos peces gordos que desafortunadamente tienen el poder de corromper hasta la misma justicia y las autoridades. Muy compleja la situación, pero hay que tener fe que tenemos que seguir adelante, tenemos que salir, tenemos que luchar por los valores, por los principios. El país va a mejorar a futuro. Y para dar una conclusión, fue muy bueno que hayamos comparado el pasado desde el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla a la hora y cómo ha evolucionado el país. Claro que sí, Juan Pablo. Yo pienso que Colombia ha mejorado. O sea, uno no puede decir que la misma Colombia de los años 50 a la Colombia actual que tenemos hoy en día. Hemos mejorado en crecimiento, Producto Interno Bruto, hemos mejorado en acceso a la educación, acceso a la salud, mejores condiciones de vida. Obviamente con muchos problemas todavía que presenta Colombia, seguridad, el tema de desempleo que se ha venido incrementando un poco, la incertidumbre que hay en el tema económico, pero bueno, hay que tener fe y sin lugar a dudas a mí no me queda precisamente ninguna duda de que hoy Colombia es mejor de lo que era hace prácticamente 70 años cuando gobernaba Rojas Pinilla. Y no lo digo yo, lo dicen los indicadores de todos estos temas. A veces tendemos a pensar que la época pasada fue mejor. Pues no, yo lo digo por ejemplo en el tema de salud. Indudablemente cuando empecé a estudiar medicina en la década de los 80 y lo que tenemos hoy en día es mucho mejor de lo que tenía en esa época cuando empecé con esos hospitales públicos de caridad, cuando no se atendía a la gente, cuando los pacientes con enfermedades renales que no tenían un seguro iban a morir a la casa. Hoy en día a todos se les hace diálisis, se les da tratamiento para el cáncer, se les atiende enfermedades huérfanas y de alto costo. Atendimos a todos los pacientes sin importar qué carnet tenía, de dónde provenía, con la pandemia del COVID, cuidado intensivo, lo que se llegase a requerir. O sea que yo sí creo que el país ha mejorado en conclusión. Así es. Quería darle las gracias, doctor, por esta entrevista, por
atenderme y, bueno, contribuir a nuestro trabajo de historia constitucional colombiana. Bueno, un gran saludo a todos los estudiantes de Derecho de la Universidad Militar y muchas gracias por esta invitación, Juan Pablo, con el mayor de los gustos. Y hay que tener fe en nuestro país, hay que creer en nuestra bandera, hay que creer en nuestras fuerzas militares, hay que creer en nuestras instituciones, hay que creer en la democracia de Colombia. Muchas gracias y un saludo muy especial. Muchas gracias, doctor. Carlos. In conclusion, in this episode, we explored the era of Gustavo Rojas Pinilla, a pilot figure in Colombia history. Rojas Pinilla presidency, marked by ambitious reforms and political change, continued to shape Colombia's trajectory. His legacy underscores the complex dynamics of politics and governance, leaving a lasting impact on Colombian society. Join us next time as we continue to uncover the histories behind key figures in Colombia history. Thank you for listening to El Legado de Rojas Pinilla.